WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Fue una época casi como la nuestra, de grandes estados impersonales y de individuos que se sentían perdidos en ellos. Una época de consumo, brutalidad, sofisticación, experimentación y de intentar encontrar un justificativo, un consuelo en cultos religiosos. La edad helenística, esta vez en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez terminamos con la desaparición progresiva de las ciudades griegas independientes, la polis, y con el desmoronamiento de sus disidentes clásicos durante los 3 últimos siglos antes de Cristo. Pero esta no fue, como se puede esperar, una era de decadencia. Por el contrario, una vez debilitada la polis, surge un nuevo espíritu de apertura en la edad helenística, un espíritu de experimentación y diversidad. El ejemplo más sorprendente se produce en el arte. Los artistas del periodo clásico imponen patrones que estaban más allá del cambio y de la decadencia que forman parte de la vida. Los artistas de la edad helenística intentaron abrazar las cualidades humanas que van con el cambio y con una variedad de vida. La perfección clásica era pura, austera, inmutable. El objetivo de los artistas de la Grecia clásica y preclásica había sido el logro de formas ideales e intemporales, calmas, fijas en su perfección. Pero luego todo cobra movimiento. Las estatuas de la edad helenística se mueven como seres humanos, expresan emociones humanas, buscan mayor realismo, un movimiento, una sensualidad. Este es el arte de una sociedad suficientemente conforme consigo misma. No siente deseos de imitar a dioses ni héroes. La fortuna ya no es más una majestad rígida. Se sienta como una mujer normal. Afrodita fluye y toma forma con movimientos sensuales. La Victoria se posa sobre la proa de un barco y se puede sentir el viento presionando los pliegues de su vestido contra el cuerpo. Después, toda esta virtuosidad técnica se vuelve exagerada en estatuas como esta de Laoconte y sus hijos, enmarañados en lo que parece ser una hebra de pasta gigante, pero que en realidad es una serpiente que la diosa Atenea le envía para matarlos. En este sentido, los griegos helenísticos eran como nosotros, admiraban la moderación, pero con frecuencia se iban a los extremos. Y si gran parte de este arte, con sus formas barrocas y su tristeza melosa y grotesca, es menos admirado que sus predecesores clásicos, también es más natural, más dramático, más dinámico y, sobre todo, se inclina más a las referencias históricas. Esta es la primera época de museos
colecciones, bibliotecas públicas y privadas, y de la arqueología. Por lo tanto, lo que algunos denuncian en esa época como fragmentación y enajenamiento, otros lo aprecian como una mayor independencia en una sociedad más abierta, menos estrecha. Se aleja el arte de la polis, dejando su lugar a un arte más individual. Tenemos retratos, embustos y pinturas que no están idealizados, sino que representan la vida. Paisajes y naturalezas muertas que habrían sido completamente irrelevantes cuando solo interesaban los dioses y las ciudades-estado. Ahora el centro de la vida literaria no es Atenas, como lo había sido durante tanto tiempo, sino la nueva ciudad helenística de Alejandría, la que da origen a una especulación psicológica, a biografías y autobiografías. En esta escena teatral, los amantes luchan no contra los dioses, sino contra padres y rivales. Y no se hace referencia a valores supremos, sino a las voluntades, dotes, cartas robadas, como en una obra moderna. Y el público también desea finales felices. No solo las desventuras inevitablemente tristes de la clásica tragedia griega. Hay un mercado más amplio para el arte, así como también un gusto más variado del público. Es más vulgar, menos noble que el del siglo V o VI antes de Cristo. Refleja una sociedad común, insegura, intranquila, excitada, pero más viva, más como la nuestra. Otro aspecto familiar del mundo helenístico es la experiencia social personal en la comunidad que se había trasladado de una escala humana accesible en donde la persona podía afectar al medio ambiente si lo deseaba, a una sociedad fragmentada y despersonalizada. Si se deseaba llevar una buena vida, ya no se podía seguir más la filosofía de Platón, que decía, hagamos una buena sociedad hace hombres buenos, los hombres buenos llevan una buena vida. Y si se deseaba formar parte del mundo, ya no se podía permanecer en la polis, porque la polis importaba cada vez menos. Se debía entrar al servicio de uno de los grandes reyes que gobernaban en Macedonia, Egipto o Siria. Estos reyes gobernaban sobre pueblos tan diferentes que se veían prácticamente obligados a asumir la tradición oriental de un rey dios, porque sólo así podían mantener unidos bajo sus leyes o territorios, tribus y ciudades tan diferentes. Hasta los reyes menores tenían pretensiones basadas en los delirios de grandeza de Alejandro. Pero tales pretensiones eran completamente contrarias a los valores griegos, con que se debía ceder en algo, y si no lo hacían los reyes, deberían hacerlo los griegos. En el siglo IV a.C., cuando Alejandro escribe a los griegos pidiéndoles que lo adoraran como a un dios, los espartanos lo toman con calma y con una mezcla de practicidad y escepticismo. Si desea ser un dios, dicen, que sea un dios. Se puede ver a lo que condujo esta actitud observando a Antíoco I de Comágenes, un rey helenístico del siglo I a.C. Cuando construyó su tumba en Nebroda, ahora en Turquía, Antíoco ordena cortar la cima de una montaña de 2.870 metros de alto y hace colocar un túmulo, un montículo sepulcral de 140 metros de alto, con las estatuas colosales de los dioses griegos y persas, en medio de los cuales se encuentra sentado un dios entre los dioses. La arrogancia o tal exageración fue una ruptura radical con la tradición griega de moderación. También ofendía a las ideas griegas de la dignidad de los hombres libres, sujetas solamente a las leyes de la polis. Pero habían terminado hacía tiempo los días de la polis autónoma. Ahora el poder se encontraba en los reyes.
De modo que surge el problema de cómo se adaptaría un hombre de pensamiento libre a la nueva situación. ¿Qué debería hacer si deseaba vivir como un buen hombre, un hombre honesto que sigue sus propios principios? ¿Debería mantenerse alejado? ¿Debería actuar? Y si actuaba, ¿qué normas debería seguir? Este es el problema de varias escuelas helenísticas de filosofía, los problemas que debían enfrentar. Y a pesar de las diferentes respuestas, todos estaban de acuerdo en que el hombre debía encontrar la fuente de la libertad y justicia en sí mismo. La libertad, en tiempos clásicos, consistía en una obediencia a las leyes de la ciudad y de sus dioses. Pero en la edad helenística, debería consistir en una libertad interna que tenía que surgir de la unión del orden cósmico con uno mismo. El hombre sabio es libre, aunque sea un esclavo, siempre que pueda establecer y retener su libertad eterna. Si él es su propio amo, entonces no tiene ningún otro. Ningún humano puede intimidarlo. Las pasiones, temores, codicias, deseos, no pueden hacer temblar su integridad. No siente ni la ausencia ni el ansia de fortunas ultrajantes, sino que aprende a no preocuparse por los deseos, ni por el destino, ni la fortuna, porque él es más autónomo de lo que puede ser cualquier polis. Los cínicos, cuyo representante más conocido fue el filósofo Diógenes, tenía una de las tantas recetas para lograr tal autonomía y separación. Esencialmente creían en ser pobres, rudos y no convencionales, mantenerse alejados de la sociedad, evitar la familia o cualquier tipo de propiedad y mendigar para mantenerse vivos. El mismo Diógenes vivía en un tonel o en cualquier otra cosa que encontrase como refugio en las calles de Atenas. Esta es la descripción del siglo XVI de una famosa historia sobre este filósofo, en la cual Alejandro le pregunta si hay algo que él pueda hacer por el anciano, y a la que Diógenes responde pidiéndole que se quite de la luz del sol. Esta es una forma de evadir el destino, abandonar todo y ser rudos con los demás. Otra forma es evitar a los demás y al mundo, excepto por las almas de algunos parientes y por las cosas básicas que se necesitan para llevar una vida civilizada. Evitar el dolor, evitar la preocupación y las ansiedades provocadas por los intereses mundanos. Buscar solo el placer. La palabra hedonismo deriva del término griego placer, pero no se refiere a los placeres vulgares del cuerpo, sino a los que se derivan de una mente en paz. Esta era la doctrina del filósofo Epicuro, quien vivió desde el año 341 hasta el 270 a.C., puesto que su doctrina recomendaba alejarse del mundo, nunca tuvo influencia política ni histórica. El rival de mayor éxito de Epicuro fue Zenón, quien vivió desde el año 335 hasta el 263 a.C. Es importante destacar que mientras Epicuro enseñaba su filosofía en un jardín privado, Zenón la enseñaba en un pórtico público, una estora como esta. Y el estoicismo, nombre de la filosofía de Zenón, trata mucho más los temas de preocupación pública que el epicureísmo, porque enseña que la libertad interna surge del estar en armonía con el orden del universo. Percibe el orden cósmico, dice Zenón. Apodérate de la voluntad gobernante del universo, luego sométete a ella y así serás libre. Esta, por lo menos, era la visión estoica de la autonomía espiritual. Pero también creían que no se podía ignorar el mundo exterior, porque era un reflejo, aunque pálido, del orden cósmico. Y el hombre
El hombre sabio enseñaba, concebía una relación entre ambos. El deber del hombre sabio es restaurar y mejorar el orden en el mundo que lo rodea, para que el mundo cotidiano esté en armonía con el cosmos, para aconsejar a los déspotas que tienen el poder y así transformar a los reyes en filósofos. Por lo tanto, los cínicos eran anarquistas. Los epicúreos eran contempladores pasivos. Los estoicos eran activistas políticos conservadores, quienes, al igual que lo serían los puritanos, tomaban la carga del mundo con melancolía. Sin embargo, a pesar de que los estoicos parecen renuentes, su filosofía es positiva, porque enseña que el mundo está gobernado por un orden supremo, y que el deber de los hombres buenos es defender los valores más nobles, los cuales son su única recompensa. El biógrafo del siglo III a.C. de los filósofos griegos, Diógenes Laercio, enumera los principios de la filosofía estoica y escribe: el fin puede definirse como la vida en concordancia con la naturaleza, o en otras palabras, de acuerdo con nuestra propia naturaleza humana, así como también con la del universo. Una vida en la cual nos abstenemos de toda acción prohibida por la ley común a todas las cosas, es decir, la razón correcta que ocupa todas las cosas. Esta creencia estoica es una ley moral de la naturaleza y que comprende a todas las personas. Fue traducida a términos legales romanos y se transforma en la sanción que hay detrás de los gobiernos, pasando a la Edad Media y aún más allá. Las creencias estoicas también hacen una gran contribución al cristianismo, como se puede ver de los trabajos de Epicteto, un filósofo griego que vivió desde el año 60 al 120 después de Cristo. Esto es lo que escribió: tú, hombre, eres el principal trabajo de Dios. Eres una porción diferente de la esencia de Dios y contienes una cierta parte de Él en ti mismo. ¿Por qué ignoras entonces tu nacimiento noble? Lo llevas en tu interior y no observas que lo profanas con pensamientos impuros, con acciones sucias. Mientras tanto, sin embargo, hay otro aspecto más oscuro del periodo helenístico: la persistencia y la popularidad de las religiones primitivas arcanas. Estas mujeres participan en ritos al culto de Dionisio. Solo los iniciados aprenden los secretos del misterio de la vida y por lo tanto solamente ellos pueden salvarse. Ya sea que estos cultos adoren a Isis o Serapis de Egipto, Mitra de Persia u otros, todos tienen esto en común: le incumbían al individuo, no a la polis. No tenían en cuenta las responsabilidades políticas y reunían a las personas en comunidades de adoradores independientes de la religión del Estado. Las más simples eran las religiones relacionadas con la tierra misma, como el culto eleusino, descrito aquí, o los cultos dionisíacos. Este es Dionisio, el dios de la fertilidad, del vino, del drama. En todos los cultos aparece un rey joven que es el portador de la primavera y de un nuevo verano. Aparece como el salvador de la tierra a la que el invierno dejó fría y sin vida y que ha sido sentenciada a la esterilidad por todas las poluciones del pasado. Y por extensión, el joven rey también es el salvador y el purificador de la humanidad, trayendo una nueva era al mundo. Luego hay una dama
la antigua diosa de la tierra o de la fertilidad, la madre o hermana o esposa del Salvador, quien con frecuencia es virgen y madre, y que aparece por todo el Mediterráneo con una gran variedad de formas y nombres. Por último están los cuerpos celestiales, el sol, visto aquí en su carro, la luna, las estrellas representadas por estos niños que salen a la luz luego del atardecer. Durante siglos se mantiene esta adoración al sol en Persia. Eventualmente nos trae el culto de Mitra, el sol sin conquistar, quien aparece aquí matando a un toro para garantizar el retorno de las estaciones. Mitra fue particularmente popular en Roma durante el siglo II y resultó ser el principal rival del cristianismo. Después del Sol, había planetas en las 7 esferas que rodeaban a la Tierra. Sus movimientos reflejaban la voluntad de la providencia. Su poder afectaba todo, hasta los 7 días de la semana. Junto a estos cuerpos celestiales, la vida y el esfuerzo humano son vagos. La religión, hacia la última etapa de la antigüedad, está inmersa en planes de escape de la prisión de la Tierra, de los planetas y de las estrellas. Los hombres y mujeres son los juguetes del destino y del azar, así como de los males locales y de los demonios de la tierra. Pero si el hombre podía alejarse, pasar la esfera de la tierra, pasar la esfera de la luna y de los otros gobernantes del universo, entonces podía llegar a la esfera del Dios Supremo, cualquiera fuese su nombre, donde encontraría una verdadera existencia y libertad, la unión suprema con Dios. Se debía enseñar la clase de conocimiento que le permitiría llegar hasta ese punto. Se debía iniciar a los hombres, como en esta ceremonia en el templo de Isis. De manera que tenemos sacerdotes, profetas y maestros. Pero por sobre todo, la figura de un redentor, un Dios salvador, quien está conectado con figuras como Atis o Adonis en Asia Menor, u Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, y la idea especial judía del Mesías que salvaría a los elegidos. Este Redentor tiene varios nombres, particularmente el de Cristo, el señalado. Y sobre todo, Él es, en un sentido muy profundo, hombre o el Hijo del Hombre, aunque también sea un Dios. El razonamiento es el siguiente: puesto que el Dios Supremo es invisible por ser espíritu, hizo al hombre a su semejanza. En consecuencia, Dios también es un hombre. Él es el hombre verdadero, supremo, perfecto, eterno, de quien todas las personas con cuerpo son tenues copias. Este Dios ideal, primer hombre, es el Padre, mientras que el Redentor, el Salvador, es su Hijo, la imagen del Padre o el Hijo del hombre. Generalmente este Salvador baja del paraíso para salvar a la humanidad. Y una vez terminado su trabajo, vuelve al paraíso para sentarse junto a la gloria de su Padre. Y de ahí en más, los hombres a quienes ha elegido podrán unirse a Él. Por supuesto, podrán ver la similitud con la doctrina cristiana, pero también deben notar que estos primeros cultos de misterio, incluyendo el misterio gnóstico que influyó a los primeros cristianos y contra los que reaccionaron otros cristianos, que todos estos cultos eran exclusivos, así como fue exclusiva la religión hebrea.
Había un grupo de elegidos, cada uno con un contrato particular o un pasaje hacia la salvación. Mientras que, como veremos a su debido tiempo, los cristianos se darían cuenta de la implicancia universal de estos cultos de una manera mucho más efectiva. Por el momento, me gustaría destacar que es imposible no ver el desarrollo de estas religiones como una ayuda emocional para los hombres y mujeres, quienes sin ellas sentirían que se enfrentan al mundo solos y quienes descubren que sus poderes originales no eran simplemente los de una prueba. De este proceso surge una nueva clase de autoconciencia, un sentido de privacidad personal e interna, sentido que los griegos de la Edad Clásica nunca tuvieron. Los hombres y mujeres fabricaban lentamente almas para ellos mismos, así como también iglesias, cuyos valores, derechos e instituciones se establecían por primera vez fuera de la comunidad política, para bien o para mal. En nuestro próximo programa hablaré sobre el surgimiento de Roma. Un proyecto de Annenberg CPB.